Bueno, aquí tengo el circuito terminado. Vemos que está encendido el LED verde. Presiono. Observen, presiono, se enciende el LED rojo. Suelto, se enciende el LED verde. Presiono, está el LED rojo encendido. Suelto, el LED verde encendido y el otro se apaga. Vemos que se van alternando. Se enciende uno, luego se apaga el verde y se enciende el rojo. Hola, ¿qué tal? En este video voy a hacer una práctica de encender un LED con un pulsador, pero con ese mismo pulsador también lo vamos a poder apagar. Es una práctica muy sencilla, pero como les comenté en un principio, vamos a comenzar con prácticas sencillas y después se va a ir aumentando la complejidad. En este video pues voy a utilizar el PIC16 F873A, pero si tú tienes otro microcontrolador lo puedes utilizar. Nada más pues tienes que ver la hoja de datos correspondiente de ese PIC para que puedas saber cómo lo vas a conectar, también cómo lo vas a programar. Aquí están los fuses XT. No he hablado aún sobre el oscilador. En el video anterior hice una práctica muy sencilla en el cual un LED estaba de manera intermitente encendiendo. Entonces utilizamos un cristal de cuarzo de 4 MHz con dos capacitores de 22 picofaradios. Esa es la configuración XT para el oscilador. Luego les voy a hablar de los tipos de configuraciones. Sobre esto que está aquí luego les voy a hablar en otro video. Esto significa no watchdog, no protect. Entonces ahorita nos quedamos con que vamos a utilizar la configuración XT, que es el cristal de cuarzo con los capacitores. Aquí en esta parte especificamos que nuestra frecuencia del reloj va a ser de 4 MHz, es decir, 4 millones. Luego aquí tenemos el bloque de código del bot main, nuestra función principal. Y dentro vamos a poner el código. Aquí en esta parte estamos especificando que nuestro puerto A, nuestro PIC16 F83A tiene tres puertos, un puerto A, un puerto B y un puerto C. El puerto A tiene 5 pines. Entonces yo estoy especificando que todos los pines del puerto A van a estar como salidas y el primero va a estar como entrada. Es decir, que RA0 va a estar como entrada. Aquí podemos ver en esta imagen. Aquí tenemos a RA0. También el puerto B, aquí estamos especificando que todos los pines del puerto B, que son 8, todos van a estar como salidas. Y aunque no vamos a usar el puerto C, a manera de ejemplo aquí especifico que todos los pines del puerto C, que son 8, también van a estar como entradas. F significa, es un número hexadecimal, significa 4 veces el número 1. Y como hay 2 F, eso significa 8 veces el número 1. Quiere decir que todas las patitas del puerto C van a estar como entradas. Hay que recordar, 1 es entrada, 0 es salida. Ponemos un bloque de código while true, es decir, un ciclo infinito, y dentro de ese ciclo while que se va a estar repitiendo infinitamente, hasta que nosotros desconectemos el circuito. Luego les voy a explicar cómo podemos poner una condición para finalizar un while. Luego, aquí tenemos una estructura de control, un if. Aquí abre la llave del if y aquí cierra. Y dentro de ese if, ¿cuál condición hay para que el if se pueda poner en ejecución? Que la entrada en el pin A0 sea igual a 1. O sea que en el pin A0, en RA0 vamos a conectar nuestro interruptor. Si tú presionaste el interruptor, es decir, si está en 1, 1 es encendido, 0 apagado en la lógica convencional. Entonces, si tú encendiste el interruptor, esto quiere decir que si tu entrada A0 está en 1, es decir, tu interruptor, lo presionaste, la salida va a estar en alto en el pin B4. Es decir, estamos hablando que vamos a conectar nuestro LED en el pin B4. Luego, si en dado caso no, ¿qué pasó? No se cumplió esta condición, tú no presionaste el interruptor o lo presionaste y después de eso lo volviste a presionar o abriste el interruptor para poder apagar el LED. ¿Qué pasa? Aquí está diciendo que si tú
abres el interruptor o lo vuelves a presionar. Si el interruptor está en cero, ¿qué pasa? Vas a apagar el LED, es decir, vas a poner en bajo el pin B4, donde está conectado el LED. O sea que en esta parte presionas el interruptor, se enciende el LED, o presionas el interruptor o abres el interruptor. O también aquí, cierras el interruptor. Aquí, si cierras el interruptor, cierras el circuito. O si abres el interruptor, abres el circuito, por lo tanto el LED se apaga. Ahorita lo vamos a ver mejor con la simulación. Aquí tenemos el diagrama. Esta parte la expliqué en el video anterior, la configuración XT con el cristal de cuarzo y los dos capacitores. Ahorita les explico cómo conectar esto en la protoboard. Vemos que en el pin RB4 tenemos mediante una resistencia conectado al LED. El LED viene siendo la salida. Entonces lo tenemos conectado en RB4. Y el encendido o apagado del LED va a depender de la entrada RA0, que es la patita número 2 del microcontrolador PIC16F83A. Entonces, vemos aquí que tenemos en la patita número 2 el interruptor y un extremo del interruptor mediante una resistencia lo enviamos a tierra y el otro extremo del interruptor lo enviamos al positivo, a la alimentación, los 5 voltios. Es decir, vamos a suponer, si aquí está abierto el interruptor, como está abierto el interruptor no va a ser posible que pase corriente, ¿sí? Por lo tanto, RA0 está en bajo, está desactivado y por lo tanto el LED también va a estar apagado. ¿Por qué? Porque pues no se cumple esta condición. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que tú presionas, vamos a poner en play esto. Bueno, me faltó cargar el código. El código, simplemente hacemos esto, le pongo 4 MHz de frecuencia y ya ponen el código dependiendo del nombre que le hayas dado. Yo lo llamé PRAC 3. Sé que no estoy teniendo secuencia con los nombres, luego les voy a cambiar los nombres para aquellos que me pidan el código. Entonces, vamos a poner en play, había comentado. Cierro el interruptor y vemos que se enciende el LED y se mantiene encendido porque no hay ninguna condición que lo apague. Es decir, este while es cíclico, se va a estar repitiendo y repitiendo infinitamente hasta que tú desconectes el circuito. Entonces, como se está ejecutando infinitamente, ¿qué pasa? Vamos a suponer, la primera vez que se ejecuta, el if evalúa, tu interruptor está cerrado, como está cerrado, o sea, está en 1, enciendes el LED, esta condición no se cumplió, se vuelve a repetir el while, ¿y qué pasa? El if pregunta, tu interruptor está cerrado, como sigue cerrado el interruptor, pues el LED va a seguir encendido. Se vuelve a repetir el while y lo mismo. Pregunta, tu interruptor está cerrado, como está cerrado, pues el LED sigue encendido y así. Hasta que tú abras el interruptor, hasta que lo abras, tú apagas el LED. Tú lo apagas, ¿por qué? Porque vamos a suponer, se repitió el while 20, 25, 40 veces. Va a llegar un punto, vamos a suponer que tú abriste el interruptor, entonces va a preguntar el if, ¿tu interruptor está cerrado? Como no está cerrado, luego evalúa la siguiente condición. ¿Tu interruptor está abierto? Como el interruptor está abierto, se apaga el LED. El LED. También podemos poner aquí lo siguiente, else if, quiere decir, evalúa esta condición. Si no se cumple esta, bueno, vas a evaluar esta otra condición. Vamos a compilar. Mismo caso, como aquí está abierto el interruptor, no se enciende el LED. Cerramos, se enciende, abrimos, se apaga, cerramos y así. Podemos hacer una pequeña modificación, hacer que en el pin RB5 pongamos otro LED, que este LED se encienda siempre y cuando el LED de 1 esté apagado. Vamos a hacer la conexión, vamos a poner aquí la resistencia. Bueno, aquí no se está poniendo la resistencia. Bueno, tenemos que parar el de este, si no, no nos va a funcionar. Bueno, vamos a girarla a 90 grados. Lo dije que lo iba a conectar en RB5, puede ser en cualquier otra patita. Le cambiamos el valor, que sea 330.
330 y vamos a conectar otro LED. Este LED lo voy a poner de otro color, que sea de otro color. A ver, bueno, en este caso lo voy a eliminar. Vamos a poner un LED que sea de color verde, green LED. Entonces conectamos nuestro LED. Tenemos aquí estos dos LED. Vamos a hacer que este LED verde encienda solamente si está apagado este. Vamos a modificar la condición aquí. Vamos a poner que si nuestra salida, o podemos también poner aquí, no necesitamos hacer esto, simplemente aquí dentro de este mismo if, lo que podemos hacer es encender nuestra salida, ponerla en alto de nuestro LED que está en B5, en RB5. Es decir, tú presionas el interruptor, cierras el interruptor, se enciende el LED, ¿sí? Luego, bueno, más bien dicho, esto no va acá, esto va acá. Tú apagas el LED y al mismo tiempo que tú apagas tu LED rojo, ¿qué pasa? Apagas tu LED rojo, se enciende el LED conectado en RB5, que es el LED verde. Vamos a compilar para ver. Observen, está encendido el LED verde. ¿Por qué está encendido el LED verde? Porque como no se cumplió esta condición, se cumplió esta otra condición, que el interruptor está abierto, entonces el LED rojo está apagado. Aquí pongo LED rojo apagado, LED verde encendido. Nunca van a poder estar encendidos los dos. Entonces, ¿qué pasa? Cierro el interruptor. Bueno, aquí tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que hacer otra cosa porque se dieron cuenta que tenemos que hacer una modificación. ¿Por qué? Porque cuando tú enciendes el LED verde, este se queda encendido, ¿sí? Tenemos que hacer que cuando se encienda el LED rojo, que es en este if, se apague el LED verde. Output-low pin-B5. Entonces compilamos y vas a ver que cuando se encienda el LED verde, el rojo va a estar apagado, y cuando se encienda el LED rojo, el verde va a estar encendido. Bueno, ya me hice bolas. Cuando se encienda el LED rojo, el verde va a estar apagado, y cuando se encienda el LED verde, el rojo va a estar apagado. Entonces vamos a cargar. Observa, aquí el LED verde está encendido. Abrimos el circuito, se enciende el LED rojo. ¿Sí? Observa. Nunca están encendidos los dos. Entonces, esto es la simulación. Ahora voy a hacer la práctica. Hola, ¿qué tal? En este video pues les voy a explicar cómo utilizar la programadora de PIX 605. Es una programadora que compré en Steren. No estoy promocionando nada. Ustedes pueden utilizar la programadora que ustedes deseen y no es un patrocinio esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a conectar aquí tengo la programadora. Esa es la programadora. El cable lo tuve que comprar aparte. Es un cable tiene una entrada USB para conectar a la computadora. Entonces voy a conectar el PIC. Acabo de poner el PIC. Se supone que debería de ponerse el PIC en la segunda ranura, pero lo había puesto en la segunda ranura y no me lo grabó. Lo tuve que poner en la primera. La verdad desconozco. Bueno, ya que ponga el PIC, lo que voy a hacer es que con esta palanquita hay que sostener bien el PIC. Bueno, se me dificulta grabar, pero con esta palanquita vamos a apretar para que se ajuste bien. Entonces lo voy a hacer.
Ya moví la palanquita, ajusté bien el PIC. Lo siguiente que queda es, me voy aquí a la computadora. Me voy aquí a la computadora y ya estando en la computadora y con el cable de la programadora, bueno, no la he conectado a la computadora, tengo que conectar la entrada USB. Una vez que ya conectamos la programadora a la computadora, abrimos aquí este programa, el software de PIC 605. Para poder instalar este programa, lo pueden hacer en la página de Steren. Les voy a poner en la descripción del video la página. O también lo pueden hacer con el disco de instalación que se da al momento de comprar la programadora. También les voy a pasar un tutorial de Steren en el cual explican cómo se puede instalar este programa. Le tenemos que ejecutar como administrador. No miro aquí, ejecutar como administrador, si no, no les va a funcionar. Entonces, una vez, no sé si se distinga, creo que no se distingue bien. Bueno, primero tenemos que aquí seleccionar los pines. Este PIC 16F873A tiene 28 pines, entonces selecciono esto. Si ya fuera otro PIC con menos pines, tienen que seleccionar el adecuado, ya sea de 8 a 14, ya sea de 18. Y aquí la familia pues es PIC 16, porque es PIC 16F873A. Lo siguiente que queda, bueno, creo que no se distingue, voy a apagar el flash. Bueno, creo que salió la misma, no se ve muy bien. Vamos a darle aquí Identify PIC in Programmer. Es para identificar, a ver si identifica el programa, el PIC que tenemos conectado a la programadora. Sí lo identificó. Identificó que es un PIC 16F873A. Lo siguiente que queda es, vamos a seleccionar el archivo en hexadecimal. Esto es el código que compilamos. Hay que recordar que se llama PRAC3, es un código hexadecimal. Bueno, hay que borrar antes lo que tenga ese PIC. Dice aquí que el borrado ha terminado. Y luego aquí con blank check especificamos si está en blanco el PIC. Bueno, aquí me está marcando un error. Bueno, lo siguiente que voy a hacer es escribir en el archivo hexadecimal. Voy a escribir en el PIC el archivo hexadecimal, donde vienen todas las instrucciones que nosotros programamos para que el LED pueda encender con el interruptor. Aquí ya me aparece que ya se ha escrito en el PIC, ya hemos escrito en el PIC. Entonces, una vez que ya tenemos el PIC quemado, ya tenemos las instrucciones ahí almacenadas, pues vamos a hacer la práctica.